Le doy la bienvenida. Hoy es domingo de la sexta semana del tiempo ordinario. Qué bien que has llegado a este espacio de reflexión dominical, donde seguimos caminando con el Evangelio según San Mateo en este tiempo ordinario. Si este contenido te ayuda, compártelo con alguien que lo pueda necesitar. Venimos realizando un proceso muy hermoso porque la Iglesia no nos entrega textos aislados, sino un verdadero itinerario de discipulado. Si hacemos memoria de los domingos anteriores, notamos que el evangelista Mateo nos ha ido formando paso a paso. Primero, en el capítulo 4, de los versículos 12 al 23, vimos la llamada y misión. Jesús pasa junto al lago, llama, invita, convoca. El discipulado comienza con una voz que irrumpe en la vida cotidiana, en la vida de las personas, a cualquier hora. Luego, en el capítulo 5 de San Mateo, en los primeros 12 versículos, contemplamos la identidad del discípulo en las bienaventuranzas. Antes de hacer, el discípulo debe ser bienaventurado. No es el perfecto, sino el que ha dejado que Dios transforme su corazón. El domingo pasado, cuando veíamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, todavía en el discurso de las bienaventuranzas, pero esta vez entre los versículos del 13 al 16, Jesús dio un paso más. El discípulo no solo tiene identidad interior, sino una vocación pública. Es sal de la tierra y luz del mundo. No puede esconder lo que es. Y hoy, en este sexto domingo del tiempo ordinario, donde seguimos en el mismo discurso, pero ahora hemos avanzado un poco más, continuamos desde el versículo 17 hasta el 37. Entramos en el centro exigente del Sermón del Monte. Si en las bienaventuranzas Jesús nos mostró el corazón del discípulo, hoy nos muestra la radicalidad de su justicia. Jesús afirma algo sorprendente: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Aquí comienza una semana clave en el proceso que Mateo nos propone, porque ahora ya no se trata solo de escuchar una llamada, ni solo de asumir una identidad, ni solo de brillar públicamente. Ahora se trata de vivir una justicia superior. Jesús no elimina la ley, la lleva a la profundidad. No se queda en la norma externa, va al corazón. No basta no matar, sino que hay que reconciliarse. No basta no cometer adulterio, hay que purificar la mirada. No basta cumplir juramentos, hay que vivir en la verdad. Estamos entrando en el núcleo del discipulado mateano, y esto no es casual. Mateo escribe a una comunidad profundamente marcada por la tradición judía. Después de la destrucción del templo, la pregunta era inevitable: ¿quién interpreta ahora la ley? ¿Quién nos enseña el verdadero camino? Mateo responde con claridad: Jesús es el nuevo Moisés, pero no repite la ley, la plenifica. Hoy entonces vamos a estudiar un texto exigente, profundo, incluso incómodo, porque Jesús no baja el nivel, lo eleva. Si el domingo pasado el discípulo era sal y luz, hoy entendemos cómo esa luz se concreta en la coherencia, en la pureza de intención, en la reconciliación, en la verdad. Este es el centro de la propuesta de esta semana. Una fe
que no se queda en lo externo, sino que se transforma, incluso transforma el interior. Les invito entonces a preparar el oído, la mente y el corazón para escuchar el Evangelio del día, tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos desde el 17 hasta el 37. Proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 5, versículos desde el 17 hasta el 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. ¿Has oído que se dijo: no cometerás adulterio? Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo le digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. También han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro
un solo cabello. Que su hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Le invito entonces, como es la costumbre, a ir a cada uno de los textos bíblicos antes de escuchar nuestra reflexión. Nuestra primera lectura. La propuesta para el día de hoy es del libro del Eclesiástico o Sirásida, en su capítulo 15, versículos del 15 al 20. Estamos ante el libro del Eclesiástico, también llamado Sirásida. En la tradición griega forma parte de la Biblia de los 70, versión de los 70. No está incluido en el canon hebreo rabínico posterior. En la Iglesia Católica, este libro es considerado deuterocanónico. Y San Jerónimo conoció una versión hebrea de este libro al preparar su traducción de la Vulgata, es decir, de la lengua griega al latín. Por su nombre original proviene de su autor, Jesús ben Sirá, o Jesús hijo de Sirá. Jesús, acuérdense, estamos diciendo, este es libro del Antiguo Testamento, luego no es Jesús el Hijo de Dios de quien estamos hablando acá. Más aún con esta otra información. Este Jesús ben Sirá es un sabio judío. Posiblemente escribió en Jerusalén en una fecha aproximada alrededor del año 180 a.C. La traducción griega la realizó el nieto de Jesús hacia el año 132 a.C. ¿En qué contexto fue escrito este libro? Israel vivía bajo influencias helenísticas, por supuesto. Había tensión entre la cultura griega y la fidelidad a la ley. El autor escribe para fortalecer la identidad religiosa del pueblo y para preservar la sabiduría de la tradición. El Sirásida desarrolla una profunda teología de la sabiduría, es decir, que este libro junto con otros hace parte del grupo de los libros sapienciales. La sabiduría tiene su origen en Dios, procede de Él y participa de su eternidad. Se manifiesta en la creación, se concreta en la ley. Aquí hay una conexión fuerte con el Salmo 1 y con toda la tradición sapiencial. El hombre justo es el que camina según la ley del Señor. Ahora bien, miremos el relato que corresponde al día de hoy. El texto de este domingo gira en torno a un eje fundamental: la libertad y la responsabilidad moral. Hagamos memoria de esta frase. El Señor creó al hombre y lo dejó en manos de su propio albedrío. Este versículo es decisivo. Dios crea libre al ser humano, no lo programa para el bien, le entrega capacidad de elección. El texto presenta una estructura clara, una propuesta, una alternativa y por ende una consecuencia. ¿Cuál es la propuesta? Si quieres, guardarás los mandamientos. Y tiene una alternativa: ante ti están fuego y agua. ¿Cuál es la consecuencia? A cada uno se le dará según sus obras. Aquí aparece entonces un principio profundamente bíblico. Dios no es el autor del mal. Dice el texto, el Señor no mandó pecar al hombre. El mal no proviene de Dios.
sino del abuso de la libertad humana. El mal no es una realidad creada por Dios, es ausencia del bien, según lo que nos ha explicado a nosotros San Agustín y Santo Tomás. Ellos nos dicen, el mal no es una sustancia creada por Dios, es privación del bien debido. Cuando el hombre deja de elegir el bien, cuando se aparta de la voluntad de Dios, el mal encuentra espacio. No porque Dios lo haya querido, sino porque la libertad humana abrió la puerta. Por eso, Jesús no se conforma con que evitemos el mal exterior. Nos pide llegar al corazón del bien, porque un corazón vacío termina siendo ocupado por aquello que no es de Dios. Y miremos un poco de teología, la teología del pecado en este texto que hemos leído hoy. El Sirásida afirma algo muy claro. El pecado no es destino, no es imposición divina, no es voluntad de Dios. Es decisión humana. Y aquí debemos matizar con precisión teológica. No es que el hombre cree el mal como principio ontológico, pero sí genera el pecado al elegir contra la voluntad de Dios. Dios siempre concede la gracia suficiente para obrar el bien. El problema no es falta de gracia, sino resistencia interior. Ahora miremos en quinto lugar la sabiduría que proviene de Dios y el pecado que es la ausencia de Dios y la oportunidad que yo le doy a esa ausencia de Dios, minimizando la sabiduría de Dios y dándole la oportunidad al mal en mi vida, en tu vida. El texto nos deja una enseñanza importante. La sabiduría no convive con el pecado. El hombre que opta por el mal se separa de la fuente de la sabiduría. Por tal razón, comete errores, viola la norma, se aleja de la bondad. Aquí, el Sirásida anticipa una enseñanza que luego el cristianismo desarrollará plenamente. La libertad es un don, pero también una responsabilidad. Miremos a ver. Ya hemos proclamado el Evangelio y vemos que existe cierta conexión del Evangelio con esta primera lectura. La conexión es extraordinaria. En el Evangelio, Jesús no elimina la ley, la lleva a su plenitud. En el Sirásida se dice, si quieres, guardarás los mandamientos. En Mateo, Jesús radicaliza esta decisión. No basta no matar, hay que reconciliarse. No basta no cometer adulterio, hay que purificar el corazón. No basta cumplir externamente, hay que transformar la intención. El Sirásida habla de libertad. Jesús habla de interioridad. El Sirásida presenta dos caminos. Jesús muestra la profundidad del camino del reino. Ambos textos insisten en algo especial. El hombre es responsable de su elección. Pero en el Evangelio, la justicia se vuelve más exigente porque ahora no solo se trata de cumplir, sino de amar desde dentro. Evitar el mal y hacer el bien por antonomasia. Evitar el mal y hacer el bien por antonomasia significa que esa persona no solo está cumpliendo con una regla, sino que se ha convertido en el modelo perfecto de bondad. Implica que no es algo opcional. Para esa persona hacer el bien no es una decisión difícil, sino una esencia misma.
es la excelencia. No se limita a no portarse mal, sino que busca el bien supremo en cada acción. En el contexto de Mateo, esta frase suele usarse para describir a Jesús. Se dice que Él es el cumplimiento de la ley por antonomasia, porque su vida entera fue la decisión perfecta de lo que significa amar y hacer el bien, sin ninguna sombra de maldad. En resumen, la frase describe un estado de perfección moral, en el ideal de vida donde evitar lo negativo y promover lo positivo se vuelve la identidad principal del individuo, convirtiéndolo en un referente para todos los demás. ¿Qué podemos decir hoy? Actualicemos este texto. Vivimos en una cultura que muchas veces diluye la responsabilidad moral. Nos gusta culpar a los demás. Pareciera que nos hubieran puesto a nosotros una inyección con una pócima del libro del Génesis. Le pregunta a Dios a Adán. Adán le dice a Yahvé: la mujer que me diste como esposa. Dios le pregunta a la esposa y ella dice: la serpiente. Uno culpa al otro. Todos lo hacen. Así soy yo. No es tan grave. Esas son algunas de las respuestas que se hacen. El Sirásida nos recuerda algo bien interesante. Dios no te obliga al mal. Tú decides, tú eliges. La libertad no es hacer lo que quiero, sino poder optar por el bien. La verdadera esclavitud no es la ley, es el pecado. Y Jesús vendrá a mostrar que la ley sin amor se vuelve peso, pero la ley vivida desde el corazón se convierte en camino de plenitud. Por eso, optar por Jesús, escuchar su llamado, aceptarlo, solamente se debe hacer no por temor, no por miedo, sino por puro amor, en respuesta al mismo amor que utilizó Jesús para dar su vida por ti y por mí. ¿Qué podemos concluir? El Señor nos ha puesto delante el fuego y el agua, la vida y la muerte, la fidelidad y el pecado. No somos víctimas del destino, somos responsables de nuestras decisiones. Y hoy Jesús nos invita a ir más allá del mínimo cumplimiento para vivir la justicia del reino desde el corazón. Y ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del libro de El Sirásida, vamos a responderle con este salmo, el 118. Y vamos a decir constantemente: dichoso el que camina en la ley del Señor. Como incitando al que escucha, al que ora este salmo, a obrar en la rectitud, a obrar en el amor, en obrar siempre el bien, no el libertinaje. Estamos ante el salmo más extenso del Salterio, el Salmo 118, y tiene 176 versículos, estructurado como poema acróstico. Es decir, está organizado en 22 estrofas, una por cada consonante del alefato hebreo. Cada estrofa tiene 8 versículos que comienzan con la misma letra. Hoy la liturgia nos propone versículos que pertenecen a distintas estrofas, pero todos giran en torno a un mismo tema: la felicidad del que vive según la ley. Miremos entonces los versículos 1 y 2.
Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Aquí el tema central es la dicha del hombre, pero del que es fiel. Aquí aparece la palabra clave dichoso. La felicidad bíblica no depende de emociones pasajeras, sino de la fidelidad a la voluntad de Dios, de aquel que es capaz de permanecer, de aquel que le dice sí a Dios y cada mañana se alegra porque lo logró y se alegra en la noche también porque pasó el día y logró pasar todo el día victorioso, siéndole fiel a Dios. El salmista no presenta la ley como carga, sino como camino de plenitud. Miremos ahora los versículos que van del 4 al 5. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos. Aquí vemos la ley como don y no como una imposición. Aquí vemos algo bien hermoso. No es un cumplimiento frío, es deseo de fidelidad. El orante pide firmeza, reconoce su fragilidad. Aquí se conecta con el Sirásida. Dios ha propuesto ante nosotros la vida y la muerte, pero necesitamos firmeza para elegir el bien. En cuarto lugar vamos a ver los versículos desde el 17 hasta el 18. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Vamos a ver que aquí la ley ilumina la vida del hombre. La ley no es solo norma moral, es también revelación. Por eso el salmista dice, ábreme los ojos. Indica que sin la gracia no comprenderemos nosotros la voluntad de Dios. Aquí ya se prepara el terreno para el Evangelio. Jesús no abolirá la ley, sino que la abrirá en su profundidad. Y vayamos a los versículos del 33 al 34. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. La expresión de todo corazón es clave. Aquí en estos versículos vamos a ver que el salmista interioriza y todos los sentimientos van al corazón, y allí va a brotar especialmente todo. Aquí el Salmo anticipa exactamente lo que Jesús dirá en Mateo 5. No basta cumplir exteriormente, se trata del corazón. Con el capítulo 15 del libro de Sirásida se afirma, si quieres, guardarás los mandamientos. El Salmo dice, muéstrame el camino, enséñame. Es decir, libertad y gracia trabajan coordinadamente, trabajan juntas. Con Mateo 15, el evangelista dirá, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. El Salmo es el elogio de la ley. Jesús es la plenitud de esa ley. El salmista pide, ábreme los ojos. En el Evangelio Cristo abre el corazón. El Salmo habla de felicidad en la ley. Jesús revela la justicia más profunda de esa ley. ¿Cómo podemos aplicar y llevar este salmo a nuestra vida?
a nuestro camino de oración. Por ejemplo, la ley del Señor no es un código frío, es una pedagogía de amor. Quien la vive descubre que no es esclavitud, sino camino de libertad. El problema no es la ley. El problema es un corazón que no quiere convertirse. El salmista desea comprender. Jesús nos enseñará cómo vivir. ¿Qué podemos concluir entonces? El Siracida nos habló de libertad. El Salmo nos habló de felicidad en la ley. Ahora Jesús nos mostrará la radicalidad de esa ley vivida desde el corazón, sin sentir tristeza, sin sentir frustración, sino sintiendo alegría de poder llevar avante la norma, la ley, la moral. Nuestra segunda lectura. La propuesta de la segunda lectura es de la primera carta de San Pablo a los Corintios que hemos venido leyendo. Esta vez en el capítulo 2, versículos desde el 6 hasta el 10. Ya lo dije, su autor es San Pablo. Él redactó esta carta en Éfeso hacia el año 54 o 57 después de Cristo. Está destinada esta carta a la comunidad cristiana de Corinto, los seguidores del resucitado. Pablo escribe durante su tercer viaje misionero. Allí está en Éfeso y recibe noticias preocupantes sobre la comunidad de Corinto. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Corinto era una ciudad comercialmente poderosa, culturalmente griega, filosóficamente orgullosa, moralmente compleja. En la comunidad cristiana había divisiones internas, rivalidades, grupos que se creían superiores, influencia de la filosofía griega que valoraba la elocuencia y la sabiduría humana. Algunos cristianos estaban evaluando la fe con criterios puramente intelectuales. Querían una fe brillante, retórica, sofisticada. Y Pablo les recuerda algo radical. La verdadera sabiduría no es la del mundo, sino la que viene de Dios y se revela en Cristo crucificado. En tercer lugar, vamos a ir a hacer memoria de los domingos anteriores. Venimos en lectura continua. El domingo anterior leíamos nosotros la primera carta a los Corintios en su capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y Pablo decía: no vine con sabiduría humana, no vine con discursos elocuentes, vine anunciando a Cristo crucificado. La fe no se fundamenta en persuasión humana, sino en el poder del Espíritu. El texto de hoy avanza desde el versículo 6 hasta el 10, en el mismo capítulo 2. Ahora, Pablo profundiza. Sí hay sabiduría, pero no es de este mundo. No la entendieron los poderosos. Es un misterio revelado por el Espíritu. Aquí da un paso más. No es antisabiduría, es otra sabiduría. Miremos entonces el contexto teológico de este texto bíblico que hemos leído. En el capítulo 1 y 2, Pablo está respondiendo a un problema concreto. La comunidad estaba dividiéndose alrededor de líderes. Unos decían: yo soy de Pablo, otros decían: yo soy de Apolo, otros decían: yo soy de Cefas. Estaban absolutizando personas y estilos de predicación. Pablo desmonta esa mentalidad mostrando que el centro no es el predicador, el centro es Cristo.
Y el misterio de Cristo solo se entiende por el Espíritu. Cuando el texto dice, ninguno de los príncipes de este mundo la conoció, hablando de la sabiduría, se refiere tanto a las autoridades políticas que crucificaron a Jesús, como a los sabios del mundo que no comprendieron el misterio de la cruz. Entonces aquí vemos algo clave. En quinto lugar, la clave del texto. La sabiduría de Dios es misteriosa, revelada, espiritual. No se capta solo con inteligencia humana. Y aquí está la conexión hermosa con Mateo. Para vivir las bienaventuranzas, ser sal y luz y cumplir la ley en plenitud, se necesita esta sabiduría que el mundo no entiende. Por eso hay tanta conexión entre la primera lectura, la segunda, nuestra súplica que le hacemos a Dios con el Salmo y la segunda lectura. Por supuesto, ya vamos para el Evangelio, pero todas las lecturas de este día se comparten enseñanzas, se comparten bondades, se comparten apoyo mutuo para alcanzar una sola cosa: la sabiduría. Corinto quería una fe brillante. Ese era el deseo de Pablo. Pablo le recuerda que la fe verdadera es profunda, no espectacular. Nosotros también podemos caer en el error de querer una fe atractiva, cómoda, reconocida, que nos exalten, que nos miren con respeto. Pero la sabiduría de Dios pasa por la cruz, por la coherencia interior y por la docilidad al Espíritu. Quien se deja llevar del Espíritu le está dando opción a la verdadera sabiduría. Tú te dejas llevar, tú te dejas mover por el Espíritu. Algunas de las acciones que tú realizas te llevan a sentir dolor, pero al mismo tiempo aceptación, porque sabes que es el querer del Espíritu. Bueno, pues hemos de hacer memoria que venimos siguiendo la lectura continua. La semana pasada hablamos de la sabiduría, pero subrayando que no es sabiduría del mundo, sino que nace de la cruz. Ahora en 1 Corintios 2, del 6 al 10, San Pablo profundiza. Hablamos de sabiduría entre los perfectos, una sabiduría de Dios misteriosa, escondida. Aquí el apóstol no habla de inteligencia académica, sino de una sabiduría que se revela en Cristo y que solo el Espíritu puede hacer comprender. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Pablo, siendo perseguidor, siendo amante de la Tanaj, siendo amante de la Torá, siendo un fiel discípulo del judaísmo, se dejó llevar por el Espíritu Santo y es el que da como conclusión todo el compendio de sus cartas, pero porque se dejó mover por el Espíritu Santo. Solo quien posee la sabiduría de Dios puede vivir esta justicia que va más allá de la ley externa. Y nos han hablado en la primera lectura, en el Salmo y en esta, sobre la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La palabra sabiduría viene del latín sapere, que significa tener sabor, gustar. La sabiduría bíblica no es acumular datos, sino gustar las cosas de Dios. Tener el paladar espiritual afinado,
Por eso, la sabiduría conduce al bien. La sabiduría conduce a la luz. La sabiduría conduce a la coherencia interior. El mal es ausencia del bien. Donde no hay sabiduría de Dios, se abre espacio al mal, porque quien obra el mal no puede decir que posee la sabiduría perfecta, ya que la verdadera sabiduría siempre conduce al amor, a la justicia y a la gracia. Al amor, ama sin distinción, ama sin recriminar, ama sin discriminar, sin señalar, sin adjetivos negativos. Quien conduce al amor y quien posee la sabiduría, conduce también a la práctica de la justicia. La justicia es obrar siempre el bien, hacer el bien, mirar el bien de los otros, mirar lo bueno de las personas, su bondad. Quien está poniendo su mirada constantemente en la pinta negra, en el lunar, en las cosas malas que hacen y no resalta lo bueno, no posee la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, la sabiduría perfecta conduce a la gracia, a permanecer en estado de gracia. Podríamos decir, hasta ni necesariamente tiene que ir a presentarse al sacramento de la reconciliación. Cuando vaya, le van a decir: oiga, pero no se maltrate, pero no se castigue, perfecto solamente el cielo. Vea las cosas buenas de los demás, no critique a los demás, no señale a los demás, quiérase un poquito, porque usted se está maltratando tanto, porque está buscando la perfección suya. Pero cuando se tiene la sabiduría de Dios, entonces esta sabiduría nos conduce al amor, a la justicia y a la gracia. Pablo es muy claro. Pablo dice: Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. La sabiduría cristiana, que es la que estamos hablando nosotros, no se alcanza solo estudiando. Se recibe, se acoge, se cultiva. Pero esto no lo logramos nosotros sin el Espíritu. En el Espíritu podemos conocer la ley, podemos repetir versículos, podemos hablar de Dios, pero solo con el Espíritu entendemos el misterio, vivimos lo que comprendemos y obramos según la gracia. Y una ayudita aquí: ¿cómo podemos nosotros adquirir y crecer en la sabiduría de Dios? Aquí puedes hacerte varias preguntas. Una de ellas: ¿cuánto dedicas para hablar con Dios? Porque una manera de adquirir sabiduría es la oración constante. La sabiduría es un don del Espíritu, y hay que pedirla. Ven, Espíritu Santo, lléname de la sabiduría. Señor, dame tu sabiduría. Hay que hacerlo en oración. Por supuesto que también, si es necesario, cuando yo estoy en oración, pedirle a Dios perdón, reconciliarme con Él para que me escuche. Bueno, debe ser una oración muy bien hecha. Debemos ser personas de oración. Debemos ser constantes en la oración. No es solamente yo ponerme en la presencia de Dios para pedir sabiduría, porque seríamos muy miserables. Debemos ser personas que oramos, que hablamos constantemente con Dios. Segundo, la lectura orante de la palabra. Dios nos habla. Antes hablábamos como cuando nosotros nos dirigimos a Dios.
Cuando nosotros hacemos oración podemos, por ejemplo, en primer lugar, alabarlo a Él, reconocer su grandeza, reconocer su poderío, reconocer su divinidad. Y en segundo lugar, pedir perdón. Y ahora cuando ya lo hemos alabado, o cuando ya le hemos pedido perdón y le hemos alabado, vamos a escucharle a Él. ¿Qué me quiere decir? Porque la oración consiste en eso. Un diálogo continuo, un diálogo constante con Dios. Ya le hemos hablado, ahora hagamos silencio y que Él nos hable para ver qué nos tiene que decir. Segundo, entonces, lectura orante de la palabra. No solo estudiar el texto, sino dejar que el texto nos estudie a nosotros. Lo que hacemos nosotros cada domingo con estos textos bíblicos. Reflexionar, interiorizar, a ver qué me dice la palabra de Dios a mí, en qué debo trabajar esta semana. En tercer lugar, frecuentar y alimentar mi vida sacramental. Frecuentar los sacramentos. La gracia sostiene la coherencia interior. La gracia se adquiere con la reconciliación, se fortalece con la vida de los sacramentos, con los que se pueden vivir y celebrar más constantemente. La vida sacramental. En cuarto lugar, un examen de conciencia constante, frecuente, examinándome. La sabiduría crece cuando reconocemos dónde no estamos obrando según Dios, para deshacerlo, para sacarlo de nuestra vida, para darle espacio a la bondad, a las cosas buenas, a la gracia. Si nuestro corazón, si nuestra vida, si nuestro interior, si nuestra conciencia se está llenando de malas acciones, no vamos a darle espacio a la gracia, no vamos a darle espacio siquiera al reconocimiento para que Dios pueda entrar en nosotros y limpiarnos, bañarnos, purificarnos. Y en quinto lugar, la docilidad al Espíritu. La sabiduría no es rigidez, es discernimiento. Abrirnos a la acción del Espíritu. Y nosotros que hemos leído ya el Evangelio, entenderemos que Jesús no viene a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Esa plenitud no es un perfeccionamiento moralista, sino una justicia nacida de la sabiduría divina. Solo el discípulo sabio no se queda en el no matarás, sino que purifica el corazón. No se queda en la norma, sino que busca la intención recta de que obremos siempre el bien, no que nos cuidemos de no quebrantar la norma, sino de vivir en el estado de la gracia. La sabiduría nos conduce a la coherencia, y la coherencia, por supuesto, nos conduce a la santidad. ¿Qué es la respuesta a la vocación a la que nos ha convocado Jesús el Señor? La propuesta del Evangelio. Bueno, el Evangelio para este domingo ya lo proclamamos. Capítulo 5 de San Mateo, versículos desde el 17 hasta el 37. Nos encontramos en una etapa decisiva de la proclamación del reino de los cielos por parte de Jesús. Estamos dentro del gran discurso del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. En los primeros versículos, capítulo 5 del 1 al 12, el autor sagrado nos mostró la identidad del discípulo, el bienaventurado. Allí aprendimos que antes de hacer cosas el discípulo debe ser pobre de espíritu, ser misericordioso, ser limpio de corazón. El domingo pasado,
Cuando leíamos y reflexionábamos los versículos del 13 al 16, fuimos enviados a ser sal y luz, es decir, aquello que se ha formado en el interior debe ahora manifestarse en lo exterior. El discípulo no vive su fe en privado, la proyecta en el mundo. Hoy, el texto nos lleva más adentro, nos formula una pregunta: ¿cómo asegurar esa identidad? ¿Cómo afianzar esa personalidad cristiana? No se trata de cumplir normas para ganarnos el cielo, sino de comprender el sentido profundo de la ley y vivirla desde su raíz. Cuando vemos que Jesús es la plenitud de la ley, eso lo descubrimos porque el texto inicia con una afirmación fundamental: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Jesús no destruye la ley, la lleva a su plenitud. La ley dada por Dios siempre tuvo un propósito: enseñar al hombre a hacer el bien y evitar el mal. Su finalidad es custodiar la vida, la justicia y la dignidad del hermano. El problema no era la ley, sino la manera de vivirla, reducida al cumplimiento externo, vigilada con rigor, pero muchas veces sin misericordia. Jesús revela el corazón de la norma. La ley existe para amar. Por eso la plenitud está en el mandamiento que resume todo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En el amor está contenido todo el decálogo. La justicia del discípulo debe ser superior a la de los escribas y fariseos. Lo escuchamos de Jesús. No porque sea más severa, sino porque es más profunda, nace del corazón y no del miedo al castigo. Quiere hacer las cosas bien, quiere hacer las cosas perfectas, y por supuesto, uno se llena de celo y de celos porque los demás lo hagan también. Entonces, ¿qué se nos alborota? La crítica, porque yo sí hago y los otros no hacen. Y eso es lo que critica Jesús de los fariseos, que son hipócritas, porque ellos quieren vivir la perfección, pero la embarran cuando empiezan a criticar a los demás en vez de apoyarlos en la oración, sufrir con ellos, sufrir por ellos, orar con ellos para que alcancen la perfección. Dice el texto bíblico: habéis oído, pero yo os digo. Aquí aparece algo clave. Jesús se presenta como autoridad definitiva. No niega a Moisés, pero habla con autoridad propia. Ya no basta el gesto exterior. La ley debe estar grabada en el corazón. Si antes fue grabada en tablas, si antes fue grabada en piedra, hoy la ley debe estar incrustada en el corazón. Por eso Jesús radicaliza los mandamientos. No solo no matar, sino no odiar. No solo no cometer adulterio, sino purificar la mirada, mirar lo bueno, mirar la bondad, no mirar con malicia, no pretender alcanzar cosas que no nos corresponden. No solo evitar el falso juramento, sino vivir siempre en la verdad constante. El reino comienza en el interior.
Luego viene la reconciliación antes del culto. En los versículos del 21 al 24, Jesús subraya algo bien impresionante. La relación con el hermano es condición para presentarnos ante Dios. Por supuesto, y el próximo miércoles vamos a recordar estas mismas palabras. Si hay ruptura, resentimiento o desprecio, el culto pierde coherencia. La reconciliación es camino del reino. Esto conecta hermosamente con las bienaventuranzas. Escuchen, bienaventurados los que trabajan por la paz. Y viene fidelidad y pureza del corazón. Luego Jesús aborda la alianza matrimonial. Aquí no se trata solo de normas jurídicas sobre divorcio, sino de custodiar la fidelidad y la dignidad del otro. La mirada del discípulo no debe cosificar, debe reconocer a la persona como criatura de Dios, como frágil, como necesitada de mi apoyo, de mi ayuda. No ver su fragilidad y su debilidad para aprovecharme de ella, nunca. El pecado no comienza en el acto externo, sino en el deseo desordenado del corazón. Jesús quiere restaurar la pureza interior, porque el corazón es la fuente de las decisiones. Finalmente, Jesús habla de juramento. Era una cultura donde se juraba para garantizar credibilidad. Jesús propone algo más exigente, que la palabra del discípulo sea tan verdadera que no necesite juramentos. Que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Es decir, que haya coherencia. La coherencia sustituye la teatralidad religiosa. El mensaje central del Evangelio de hoy es este: la ley no se cumple por obligación externa, sino por transformación interior. Por supuesto, debemos buscar esa transformación interior, esa metanoia. El reino no se edifica desde el miedo, sino desde el amor. La verdadera justicia nace del corazón reconciliado, fiel y veraz. Aquí se ve la conexión con los domingos anteriores. Identidad interior, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Identidad interior. Testimonio público, sal y luz. Vosotros sois sal y luz. Identidad interior que se alcanza con las bienaventuranzas. Testimonio público, deben ser los discípulos de Jesús sal y luz. Y ojo, profundidad moral, cumplimiento pleno de la ley, por amor, con amor. Jesús no rebaja la exigencia, al contrario, la eleva. Ahora, un mensaje para ti, joven. Un mensaje para ti, joven, que estás buscando sentido. Para ti que quizás escuchas este video mientras haces otras cosas, o tal vez porque alguien te lo compartió. Quiero hablarte al corazón. Durante estas semanas hemos venido caminando hacia el monte para escuchar el sermón del Señor. Jesús nos ha enseñado primero quién debe ser el discípulo bienaventurado. Luego nos dijo que somos sal y luz. Y hoy nos revela algo más profundo: la fe
no es cumplir reglas, es transformar el corazón. Y tú, joven, sabes muy bien que el mundo te ofrece muchas normas, muchas opiniones, muchas voces, pero pocas te hablan de verdad interior. Jesús no vino a quitar la ley, vino a enseñarte para qué existe, para aprender a amar bien. No basta con no hacer el mal. La norma de Jesús nos invita para ser como Él, hacer siempre el bien. Se trata de limpiar el corazón. No basta con no odiar. Hay que reconciliarse, hay que tener el corazón libre. No basta con no mentir, hay que vivir en la verdad. No basta con aparentar, hay que ser coherente. El reino de Dios comienza dentro de ti. Tal vez piensas que la iglesia habla mucho de normas, pero la propuesta de Jesús no es una lista de prohibiciones, es una invitación a la madurez. Madurez para dominar el impulso, madurez para respetar, madurez para amar sin usar, madurez para decir la verdad, aunque cueste, aunque lo creas difícil. Esto es libertad verdadera. Hoy, el mundo confunde libertad con hacer lo que se quiere. Pero Jesús te enseña que la verdadera libertad es poder elegir el bien. Y eso solo lo logra un corazón sabio. La sabiduría de Dios no es acumular información religiosa, es aprender a vivir con rectitud, con fidelidad, con coherencia. Joven, tu generación necesita luz, necesita hombres y mujeres que no vivan las apariencias, sino de convicciones. Tal vez tus amigos no hablan de Dios. Tal vez sientes que nadar contra la corriente es difícil, pero precisamente por eso tu coherencia es tan valiosa. Ser cristiano hoy no es fácil, pero es profundamente bello. No estás llamado a ser uno más. Estás llamado a ser diferente, a ser sal que da sabor y ser luz que orienta. Y si a veces fallas, recuerda, la gracia de Dios siempre te levanta. La sabiduría se aprende caminando y no te conformes con una fe superficial. Ve al fondo, purifica tu corazón, aprende a amar con verdad, porque el mundo cambia cuando cambia el corazón, y el tuyo puede ser el primero. Queridos hermanos, querida familia, que camina cada semana conmigo, la tarea que hoy nos deja la liturgia es muy clara. No quedarnos en el cumplimiento externo, sino revisar el corazón. Esta semana te propongo algo muy concreto. 3 cosas importantes. 1. Revisa si tienes alguna herida pendiente con alguien. No dejes crecer el resentimiento. Da el primer paso. Todo en oración. 2. Examina tu manera de hablar. ¿Tus palabras construyen o destruyen? Que tu sí sea sí y tu no sea no. 3. Pregúntate antes de cada decisión importante: ¿esto me acerca a Dios o me aleja? No es cuestión de normas, es cuestión de amor maduro. Seguimos todavía en el tiempo ordinario, pero ya comenzamos
a sentir que se acerca la Cuaresma. Y la Cuaresma no se improvisa, se prepara. Si empiezas desde ahora a ordenar tu corazón, cuando llegue el miércoles de ceniza, no será un rito externo más, sino un verdadero inicio de conversión. Que esta semana sea una semana de coherencia, de reconciliación, de verdad, de sabiduría. Y si este mensaje te ayuda, compártelo. Tal vez alguien necesita escuchar que el Evangelio no es peso, es libertad. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, para seguir caminando juntos la palabra. Que el Señor bendiga tu semana, que el Señor esté siempre acompañándote. Y gracias por quedarte hasta el final de este espacio de reflexión. No te olvides suscribir a este canal para seguir caminando juntos domingo a domingo. Que esta palabra no se quede solo en el video, llévala al corazón y a la vida y a las decisiones de todos los días. Sigamos caminando juntos como discípulos, sigamos formándonos en la palabra y sigamos construyendo comunidad. Si este mensaje te ha ayudado, dale me gusta. Ya sabes, compártelo con quienes lo puedan necesitar. Y lo que ya dije, suscríbete a nuestro canal para seguir creciendo en la fe. Déjanos también tus comentarios, nos ayudan a crecer, nos ayudan a caminar contigo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz. Feliz domingo, feliz comienzo de semana, que el Señor nos bendiga abundantemente y que esta semana sea un encuentro profundo en la escuela virtual de Jesucristo, Shema. Gracias por confiar en nosotros.